Guirao Pérez nació en Granada el 20 de diciembre de 1924. Vino al mundo en la pintoresca calle Reyes Católicos 53, y siempre se comentó en la familia que lo hizo a oscuras, ya que su madre, con los nervios propios de toda parturienta, tiró las luces que había preparado su marido y tuvo que asistirla sin luz. Sus padres, Miguel Guirao Gea, catedrático de anatomía, e Isabel Pérez Serrabona, formaban una familia distinguida y asentada, venidos de tierras almerienses y granadinas. Miguel era el tercero de los hijos. Ya había nacido Maquica, que moriría pronto, y Encarnación. Después lo harían María Luisa e Isabel. Su infancia transcurrió en Granada, haciendo muchas visitas a la casa de sus abuelos maternos en la plaza del Campillo Bajo, esquina San Jacinto. Sus estudios de bachillerato los realizó en el Colegio de los Maristas. Sus vacaciones estivales siempre las pasaba en la casa de la Carrera del Carmen, del pueblo almeriense de Vélez Rubio. La relación de Miguel Guirao y las tierras velezanas siempre fue muy intensa. Mi hermano ya he dicho que era don perfección, o sea, que se portaba muy bien, que todo lo hacía muy bien, que mis padres confiaban mucho en él, que consultaban todo. Y entonces mi hermano y mi hermana, pues le decíamos que eran sus directores espirituales, porque entonces cada cristiano decente tenía un director espiritual que tenía que decirle lo que tenía que hacer. Y mis padres no necesitaban directores espirituales porque tenían a Encarna y a Miguel. Cuando yo empecé a tener conciencia de mi hermano, y yo entonces, y tenía como unos 8 o 10 años, Miguel, pues algunas veces, como empezaba a conducir para hacer prácticas, decía que me llevo la niña, y me llevaba en el coche a dar una vuelta, que siempre acababa en los italianos. Pero para hacerme ese favor, me exigía que tuviera un conocimiento muy profundo de todo lo relacionado con el Fútbol Club, el Granada Club de Fútbol. Resulta que me hacía preguntas de quién había metido el último gol, de cuál era el último fichaje, e incluso, para martirizarme más, me hizo que me aprendiera la alineación del Granada, que todavía me acuerdo. Era Floro, Millán, González, Maside, Bonet, Sosa, Gárate, Trompi, Cholín, Bachiller y Lig. El profesor Miguel Guirao fue uno de esos alumnos avezados y diligentes y rompedores que entró en aquella facultad de la Avenida de Madrid. Empieza a estudiar medicina en la Facultad de Medicina de la calle López Argüeta en el año 42 y hasta su muerte pues ha estado ligado estrechamente a esta universidad. Yo recuerdo las comidas familiares que siempre, cuando mi padre venía de la facultad con Miguel, siempre había una pequeña o mediana discusión, porque empezó la nómina anatómica. Y entonces mi padre defendía que era lo clásico, la anatomía de huesos y de músculos y tal, y mi hermano decía que había que darle movimiento a la anatomía. Y aquello pues siempre acababa malamente. Discutían porque mi hermano quería que explicar la anatomía del brazo, por ejemplo, como si un disparo lo hubiera atravesado y la trayectoria que tenía que seguir. Y mi padre decía que si no se aprendía el cuerpo humano tal como el cuerpo humano rígido, que eso era fundamental para los cirujanos y para muchas especialidades de la medicina. Y que si se iban por aquella rama, se descuidaba un poco lo que mi padre calificaba como fundamental. Yo conocí a Miguel de toda la vida, porque nuestros antepasados todos eran de Vélez Rubio, nuestras raíces están allí, las suyas y las mías. Pero como nos llevábamos 9 años, pues yo era una niña chica, con trenzas, una niña chica, y él era pues, mayor que yo, claro.
un chico mayor, acabando su carrera, con una novia que tenía, muy guapa, madrileña. Pero aquello acabó y después volvió otro verano y se fue a preparar las oposiciones a una finca que tenía frente a la nuestra. Y allí surgió la historia. Yo tenía 16 años, desde los 16 años, toda la vida. Yo te diré mi versión de niña o de adolescente de la oposición. La primera oposición, creo recordar que hubo alguna cosa oscura y no la sacó. Y lo que sí recuerdo perfectamente es que mi padre, cuando vino, se metió en la cama y estuvo 3 días que no se le podía hablar ni nada. Eso sí lo recuerdo, pero exactamente no sé lo que pasó en la oposición. El noviazgo de tu padre y tu madre, perfecto, porque era el hijo de don Miguel con la nieta de don Pascual. Veraneábamos juntos, muy cerca, con un río por el medio. Pero mis padres adoraban a tu madre y era la perfección, y supongo que para aquel lado también era la perfección. Eso fue como un cuento de hadas. Yo siempre recuerdo que para mí Marieli era una hermana más. No recuerdo otra cosa. No recuerdo otra cosa. Lo que pasa es que era más calladita que nosotras, más prudente que nosotras, y claro, no sé si sería por prudencia, porque era la política, pero no, es que ella es muy prudente. Pero para nosotros siempre ha sido una hermana más. Mi marido sacó la cátedra muy joven, con 29 años sería, pero nos casamos con 30, él con 30 y yo con 21. Nos casamos y nunca ha tenido jefe. Él siempre me ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Todo lo que se inventaba, todo le salía para adelante. Miguel Guirao fue profesor de esta universidad, pero fue además un profesor excepcional, con un compromiso en todos los aspectos, en la docencia, en la investigación y en la gestión. Y además trascendió todo su trabajo de la Universidad de Granada hacia la calle, porque siempre he dicho que Miguel Guirao fue un hombre del Renacimiento, un médico extraordinario con una gran formación humanística, con un compromiso social que han heredado sus hijos, importante. El profesor Guirao era una real institución en la Facultad de Medicina. Ha sido un profesor de una indudable trascendencia y además vital para el transcurso de la propia Facultad de Medicina. A partir de 1956, Miguel Guirao se sumó al claustro de profesores de esta universidad, de la Universidad Granadina, que no dejó de estar en ella hasta que se murió en el 2010. Por tanto, ha sido yo creo, uno de los profesores más longevos de la historia de esta universidad, que está próxima a cumplir 500 años. Evidentemente, también estudió aquí, también fue antiguo alumno de la Facultad de Medicina. La verdad que a Miguel Guirao le gustaba también prueba de ello, la emergencia, la trascendencia. Él siempre dijo que no quería explicar el cuerpo de un cadáver que se ve en la sala de disección, sino una persona que siente, que ama, incluso que trasciende. Su último libro fue Anatomía del hombre emergente. Antes había escrito la anatomía sofrológica. No eran la anatomía al uso que se estudiaban en la Facultad de Medicina. Él daba siempre un paso más. Prueba de que ha sido una persona que ha trascendido su límite, ha trascendido su época, sus años de historia, es que se murió hace 10 años y casi todos los días se sigue hablando de Miguel Guirao. La visión que él tenía sobre la importancia que era crear escuelas y crear formación entre sus discípulos era absolutamente el pilar sobre el que pivotaba su idea de lo que tenía que ser un departamento de anatomía. Él tuvo esa visión de la importancia de estructurar los estudios de enfermería, de darle una solidez básica con unos conocimientos
empíricos importantes y amplió cuando a los estudios de odontología, a los estomatólogos en esta universidad. Era una especialidad que salía a partir de medicina y él lo configura, reconfigura y lo orienta hacia odontología, o sea que él en ese ámbito especial de, digamos, abrir la Universidad de Granada a la rama de las ciencias de la salud a todas, fue un adelantado, porque también fueron de las primeras universidades españolas que lo tuvieron y lo instalaron. Y además en enfermería esa acción no solo quedó en el campus de Granada, sino que a través de las escuelas adscritas de Ceuta y de Melilla, junto con la Cruz Roja, pues también se llevaron los estudios universitarios hacia aquellas dos ciudades, campus de nuestra universidad. Y luego su relación con la Universidad de Málaga fue siempre muy estrecha. Muy estrecha, pudo ser rector y bueno, pues motivos familiares, motivos de reubicación, ¿no?, de estructura. Había estado en Las Palmas, en La Laguna, montando aquello y claro, era una familia numerosa, intensa y yo entiendo que él llegara el momento de que optó pues, por estar en Granada, donde tenía un trabajo por delante magnífico que hacer. Miguel se pasaba el día en la facultad. Primero la tenía cerca, vivíamos en Cartuja, la tenía relativamente cerca, pero después ya nos bajamos a vivir a Plaza San Isidro. Y ya era prácticamente que era bajar y cruzar, la tenía en la puerta de la casa. Como estaba muy cerca, pues él pensaba que estaba muy cerca, que estaba muy cerca. Recuerdo de pequeño que cuando le tocaba quedarse con los niños, por lo que fuera, nos íbamos a jugar al patio de la facultad, ese era nuestro entretenimiento. A él no lo veíamos, él iba con una bata, se metía en su despacho y nos miraba desde arriba. Tenía una fortaleza, era un caballo, ¿no? O sea, el tío trabajaba las 24 horas del día, ¿no? Los domingos, yo recuerdo que tenía la llave de la facultad y se iba los domingos allí a trabajar, ¿no? Porque él vivía para desarrollar todas esas pasiones que tenía, ¿no? Tuvo muchas pasiones a lo largo de su vida, ¿no? Mi padre era una persona que se entregaba al trabajo denodadamente, es decir, no había horas. Que se ponía a hacer el álbum, se encerraba en una Navidad y hacía el álbum. Que montaba un museo, pues que no había horas para comida, para nada, estaba permanentemente trabajando. Claro, así le daban después las úlceras que le daban de estómago, porque la entrega era total. Que se ponía a hacer un trabajo de investigación, pues le daban las 8, las 9, las 10 de la noche trabajando en la facultad. Disfruta de la vida, todo lo que ha querido y más. Y por eso ha hecho todo lo que ha hecho, porque no tenía freno de nada, no tenía freno para nada. Era trabajar, trabajar, trabajar. Se rodeaba pues, de gente buena, pero después también la gente buena le gustaba ir colocándolos. Y mucha gente muy buena que ha tenido a su lado, pues les buscaba situarlos. No se quedaba, quedarse con ellos para aprovecharse y eso, ni hablar, que va. Mañanas, tardes, incluso alguna noche, él pasó allí porque sus momentos de reflexión o de trabajo pues los priorizaba sobre cualquier cuestión y como siempre tenía algo que hacer y tenía un plan ejecutor que tenía que resolver de forma inmediata, pues anteponía eso ante cualquier otra cosa. Entonces la verdad que ha sido una fortuna y ojalá tuviéramos muchos profesores Guirao en la Facultad de Medicina que pudieran seguir con esta trayectoria. Era una persona estupenda, a las cosas gordas las afrontaba divinamente y después para el diario era un latazo. Estaba pendiente todo el día del detalle, del que se peinaba, del que no se peinaba, del que llevaba el zapato limpio, del que iba planchado. Cuéntame, ¿te acuerdas tú cuando le dábamos las notas a papá en el pasillo ese de San Isidro? En San Isidro. ¿Cómo era que ya yo lo esperaba yo lo esperaba en la habitación, sentado, mirando a la ventana, esperando que entrara por la tarde. Y entonces él no hacía nada, solamente hacía así un gestillo, como diciendo, tú sabrás lo que, tú sabrás lo que haces. Y era un gesto, era una mirada, no era nada, y era aterrador, porque claro, se repetía mes tras mes y año tras año. Pero bien, ya está. Y cate sobre cate. Eso era. Mi padre funcionaba a base de gestos y de miradas. Ya está, por lo menos en casa con sus hijos jóvenes. Yo no quería matrícula, yo quería gente buena que fuera buena gente. Y cuando los scouts, le dije, mira Miguel, los niños van a ser boy scouts los 7, pero eso no tiene nada que ver con las notas. Den las notas que den,
los niños van a ir a los scouts. No, aquí no se queda nadie castigado el día que toque scout. Había que comer de todo. Y eso es bueno porque no se tira nada. En la casa de los Aguirá no se tira nada. Había dos cosas fundamentales. Una era cuando se comían cosas raras, que era absolutamente imposible comérsela como una lengua de vaca, que yo llegaba a metérmela en el bolsillo y llevármela al colegio y tirarla en la calle. No había quien se comiera eso. A mí siempre papá, me acuerdo de toda la vida, me regañaba porque comía mucho. Y me decía, José Luis, ya está, no comas más. Y luego me decía, José Luis, hay que quedarse con hambre. No puedes salir de mesa y de la mesa y estar para morirte. Y siempre me regañaba porque comía mucho, me acuerdo perfectamente de eso. Otra de las características fundamentales que tienen los emprendedores, y sobre todo la parte de emprendimiento social, y por eso lo ligo más al emprendimiento social, es la ética, ¿no? Mi padre nunca cobró un duro por nada. Mi padre no quería que le pagaran, mi padre donaba lo que le daban, ¿no? Cosa que sufrió mi madre, claro. Mi marido le molestaba que le dieran dinero, ¿no? Él quería hacer las cosas, pero yo le decía, ¿no te das cuenta que tienes 7 hijos aquí en la casa? Si tú no quieres el dinero, dámelo. Verás que obra de caridad más buena hago yo enseguida. Pero ¿por qué eso lo tienes que dejar? Si eso ya está previsto, ese dinero está preparado para ti. Tampoco quería él saber nada de dinero. Las cartas del banco eran como si trajeran la bomba. No abría una carta del banco ni para un remedio. No sabía nunca por dónde iba nada. Pues yo he hecho muchos números, claro que he hecho muchos números. Yo recuerdo, siendo muy pequeño, en San Isidro, que siempre había gente de fuera que venía a comer. Sí, pero siempre venían estudiantes de la facultad, siempre extranjeros, eran de Santo Domingo, eran de por ahí, siempre venían y se sentaban en la casa y traían caramelos, y aquello era siempre... Y era muy divertido porque siempre en la casa, tanto en San Isidro como aquí en el salón, siempre ha sido un sitio de paso de mucha gente. ¿Te acuerdas de las navidades? Yo lo que más, el recuerdo más vivo que tengo del abuelo, cómo se esforzaba porque toda la familia estuviera unida. No sé, hay otras familias que no se reúnen tanto y tal, pero nosotros todas las navidades que nos hemos reunido como 25 o 30 personas y las comidas de Navidad recuerdo siempre con mucho cariño que la abuela se encargaba de hacer la comida, de hacer el arroz con pavo de Rubio y el abuelo se encargaba del show, de los regalos y nos disfrazaba y se tiraba un mes preparando regalos para todos, regalos que, como tú recordarás, no brillaban precisamente por el precio o tal, era más el cariño, ¿no? Y hacía unos regalos que en otras familias podrían parecer estúpidos, pero que tenían un montón de significado. Precisamente en Navidad sí salía su faceta más familiar, ¿no? Pero si lo miras por otro lado, y creo que es un ejemplo perfecto de cómo era un creador. La Navidad era otra obra de creación de Miguel Guirao, si lo piensas, ¿no? Era el show de Miguel. Y lo digo como algo positivo, porque me parece increíble cómo nos articulaba a todos para hacer la función, ¿no? Y era súper divertido. El profesor Miguel Guirao Pérez ocupó uno de los sillones de esta corporación, concretamente el sillón correspondiente a Anatomía Humana, y durante muchos años, pero al mismo tiempo fue también miembro de la Junta Directiva durante también varios años y finalmente fue presidente de la Real Academia. Durante ese periodo desarrolló una serie de actos, a mi juicio, muy relevantes, que creo que merecen la pena comentarse. En primer lugar, precisamente fue la persona que dotó de una infraestructura excelente a la Real Academia, haciendo posible este salón de actos que hoy tenemos. Aquí tratamos de cultivar y defender la excelencia de la medicina. Otra actividad que desarrolló el profesor Miguel Guirao Pérez en la Academia fue potenciar todo lo que son pues instrumentos, materiales, documentos que forjan nuestro pasado. En este sentido inició la Galería Médica y que constituyen hoy día realmente el embrión del Gran Museo de la Medicina, que es un objetivo fundamental de esta Real Academia. También trabajó en temas porque ahora mismo que estamos trabajando con las colecciones de nuestra universidad, colecciones que no solo tienen un fin docente, sino también un fin investigador importante, él fue un adelantado porque hay cortes, hay estructuras anatómicas que son magníficas, que están ahora mismo ordenadas para exposición en el 5º centenario en la antigua Facultad de Medicina, en su facultad.
la vida académica durante su periodo de presidencia se caracterizó por la apertura de la academia a todos los ámbitos del distrito académico. Una tercera acción, a mi juicio muy relevante, que tuvo el profesor Guirao Pérez durante su presidencia fue el impulso decisivo a la creación del Instituto de Academias de Andalucía. Efectivamente se llegó a aprobar el instituto en el Parlamento de Andalucía y él fue el primer presidente. Bueno, pues si recuerdo bien, lo conocí como solemos hacer en el Parque de las Ciencias, que es pidiendo algo. Entonces estábamos haciendo una gran exposición sobre la aspirina y necesitábamos un microscopio y algunas cosas más, y bueno, ¿quién en la Facultad de Medicina nos podía dejar algo? Pues el profesor Guirao, y allí fuimos y allí lo conocimos en su gabinete, en el que no solo nos dejó ese microscopio, sino que además nos ofreció por otras muchas cosas que venían muy bien para esa exposición y para otros proyectos. Pues yo diría que conocí a un profesor Guirao que, entre otras muchas facetas, era un apasionado del coleccionismo, porque yo creo que era una pasión, más que no era un coleccionismo normal, ¿no? Porque realmente es de estas personas que veía en todas partes oportunidades pues, para coleccionar, para conservar el patrimonio, pero no solo el patrimonio, sino otras muchas cosas, ¿no? Bueno, yo destacaría un poco de su faceta, ¿no? La enorme generosidad intelectual que tenía, ¿no? Porque era un poco chocante, ¿no? Que un museo nuevo que empieza le pidiéramos a él colaboración para algunos proyectos expositivos o para el pabellón permanente, y él se pusiese casi como un becario a catalogar, a fotografiar, a preparar las piezas, ¿no? Entonces realmente todo lo que es la galería dentro del pabellón del cuerpo humano, pues bueno, pues fue uno más del museo, ya le digo, preparando todo. Eso era un módulo que es toda una pared de 50 metros llena de estanterías que queríamos que la gente viera que, aparte del pabellón, hay todo un patrimonio detrás de los museos que hay que conservar, que hay que preservar, que a veces está en los sótanos, y queríamos sacarlo fuera. Y él, pues evidentemente, hasta el último momento estuvo aportando ideas, colocando piezas, documentándolas, ¿no? Para hacer todos los museos y todas las cosas que ha hecho, todo eso se ha ido almacenando primero en nuestra casa. Entonces estaba invadida siempre pues, de lo que tocara, de la fiebre que tuviera. Si era coger mariposas, pues coger mariposas. Y si era irse a coger fósiles, pues fósiles. Y vasijas rotas, pegándolas, todo desplegado por allí, todo invadido siempre, le faltaba casa. Y mira que el piso era grande. Con mi participación en el arte basura de Miguel, pues no fue buena, porque pensar que todo eso lo construía en el dormitorio donde dormíamos todas las noches. Y ya cuando le rabiaba mucho, tenía mucha gracia porque me decía: ¿te gustaría más que me fuera a jugar al dominó, no? Y yo decía, pues sí, un ratico, Miguel, sí, vete a jugar al dominó, que yo pueda barrer un poco, que yo pueda limpiar esto. Creo que mi madre fue la primera, admiraba todo eso, pero creo que fue la primera sufridora. Porque claro, para tener objetos, para que se reciclaran, había que tener espacio. Y la casa de mi madre, que es elegante, que es muy limpia y que es muy bella, que tal que cual, pues tenía que tener un espacio para arte basura. Lo cual, yo no sé si lo hubiera vivido, pero ella lo vivió. Miguel Guirao era un gran coleccionista, como otra mucha gente que hemos conocido en los últimos años son coleccionistas, pero no tenía ese empeño con que su colección pudiera pasar en un momento determinado a un lugar público y pudiera poder disfrutarse por las personas que vayan a verla, a consultarla, a estudiarla, a investigarla, ¿no? En Granada ha montado otros museos. En Granada ha trabajado en esta misma dirección, pero aquí lo que nos compete es hablar de la situación del Museo Miguel Guirao, ¿no? Y que lo hiciera mucho antes de su fallecimiento, nadie nunca sabemos cuándo vamos a fallecer, pero lo hizo en un momento de madurez y de plena conciencia, ¿no? De legar eso para el resto de los vecinos de Los Vélez y quien venga a Los Vélez a visitarlo, ¿no? Insisto que eso es un rasgo propio de la familia Guirao. Que yo sepa, hasta donde a mí me alcanza el conocimiento, lo inaugura Miguel Guirao Gea, que fallece en 1977, pero que se transmite de generación en generación, ¿no? Esa idea de compartir lo que uno tiene y de solidarizarse con los demás
Es un rasgo que hoy os distingue a los Guirao y que lo seguís manteniendo, sin duda ninguna, a la familia Guirao. Yo siempre vi al abuelo como un creador, como un artista, ¿no? Independientemente de que lo hiciera en la medicina o donde fuera. Pero tenía la necesidad constante de crear cosas nuevas y de aprender. Nunca se quiso descolgar de... ¿no? De hecho, yo creo que era algo incluso a lo mejor le podría asustar, el pensar que pudiera dejar de aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, como cualquier cosa nueva que salía, él entendía que tenía que aprenderla, porque era su vía de aportar. Claro, de hecho, nunca estuvo jubilado, estuvo hasta el momento de morirse, estuvo trabajando, haciendo cosas, entendía la vida de otra manera, ¿no? Que aunque estuviera jubilado o estuviera ya en la etapa de la vejez, tenía que seguir produciendo y tenía que seguir haciendo cosas. La faceta de mi padre artística es un mundo, porque, por ejemplo, él tenía una habilidad que se llama la pareidolia, que era ver cosas donde nadie veía. Que eso realmente es una habilidad artística de primera mano, porque, por ejemplo, yo recuerdo una vez que estaban quitando el papel de la habitación de cuando éramos pequeñas, que era un papel pues, con colores, esos papeles que se pegaban en la habitación, y me acuerdo de cuando los pintores estaban quitando el papel, él los paró y le dijo, pararos, pararos, porque el papel ya tenía un poco de humedad y era muy viejo, y él dijo, ustedes no ven ahí a Caperucita Roja, y claro, los pintores se quedaron así, y bueno, pues ese papel húmedo donde él parecía que veía Caperucita Roja, pues al final una obra de arte que está en casa de un hermano y él terminó de dibujar con las manchas de humedad a Caperucita Roja. Un artista no se hace de la noche a la mañana. Mi padre, pues desde que era profesor de la facultad, donde se dibujaba la anatomía, se dibujaba en las pizarras con colores para diferenciar la piel, del pellejo, de la carne, del hueso y tal, pues él hacía, yo recuerdo y he visto, pues verdaderos dibujos artísticos espectaculares. De hecho, acabó siendo profesor de la Facultad de Bellas Artes, como profesor de anatomía. Bueno, mi padre se puede decir que era un humanista, porque tocó todos los palos. Y esa parte humanista a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo siempre tenía una inquietud en, bueno, que tiene que haber algo más después de todo esto, ¿no? Una parte más espiritual o más trascendente. Y eso me llamó mucho de mi padre. Esa parte artística fue una parte muy valiente de él, porque él era una persona que hacía cosas como muy respetables en la sociedad, como cosas muy serias, muy académicas. Entonces el arte era como esa parte, ¿no? Como paranoica pues no, fue muy valiente y lo llevó a cabo. Sí que es verdad que en mi familia nos hemos sentido muy beneficiados por esa parte creativa de mi padre, porque aparte de ser creativo y ser un artista, era generoso como la copa de un pino. Una persona totalmente generosa, le faltaban horas para darnos lo que fuera. Y entonces nosotros, que no hemos parado de tener esa parte de fundar y de crear ONG, asociaciones y todo tipo de cosas, de proyectos, mi padre siempre apuntalaba ahí con un logo, con una forma de diseño de cómo se podían hacer las cosas, con lo cual eso ha sido una cosa que ha facilitado mucho y ha dado mucho entusiasmo a todas las cosas que hemos hecho. Miguel Guirao, en el terreno personal, era una constante ebullición de propuestas e ideas. Si hablábamos ayer por la tarde de una posibilidad, mañana esa posibilidad estaba escrita y yo me la encontraba a las 9 de la mañana en mi correo electrónico. Por tanto, la relación entre la idea y su plasmación práctica era directa. Era difícil sorprenderle porque era muy rápido. Mi padre permanentemente estaba emprendiendo, estaba inventando cosas, era una actividad permanente. La suerte que tuvimos todos nosotros es que al emprendimiento de mi padre, a esa capacidad de inventar cosas, de visualizar cosas y de ponerse a la tarea, a llevarla a la práctica, la suerte que tuvimos todos y que tuvo él fue tener a mi madre al lado, ¿no? Mi madre era la solidaria de la familia, era la que le ponía corazón a las cosas, ¿no? Y de hecho el emprendimiento social que José Luis, que yo o que algunos de la familia estamos impulsando en esto, fue un poco esa herencia, ¿no? O sea, el pozo de ese emprendimiento social nuestro de ahora fue esa capacidad emprendedora de mi padre y la solidaridad y la actitud de ayuda y de permanente pensar en los demás que tenía mi madre, ¿no? Mi padre era súper creativo. A él no le paraba que las cosas no existieran porque se las inventaba o que no hubiera modelos porque él los creaba, ¿no? Mi padre era un tío muy contradictorio porque
En casa, en el pasillo de la casa, estaban colgados todos los éxitos de todos nosotros. De todo hacía un cuadro, porque además lo enmarcaba él, se lo inventaba él todo, ¿no? Lo pegaba ahí con fiso, con un secador que tenía con pintura, una cosa terrible y muy artesanal y muy bonita, ¿no? Y fuera hablaba de nosotros con un orgullo, o sea, nos adoraba, pero a nosotros no nos echaba un piropo, ya lo mataran, ¿no? Es decir, cuando estábamos dando una charla se fijaba si llevábamos los zapatos sucios o limpios, que se nos había olvidado decir una cosa que él creía que era importante, ¿no? Era constantemente, él decía que era el que nos tenía que si él no nos criticaba, ¿quién lo iba a hacer, no? Y entonces, pues no recibíamos piropos, o sea, sabíamos que teníamos su apoyo incondicional, sabíamos que él estaba ahí incondicionalmente, pero siempre nos buscaba un pero, siempre había una cosa que mejorar, ¿no? Era terrible. Sin embargo, luego mi padre no era una persona afectuosa, ¿no? De darte abrazo, mi padre daba cabezazos, se acercaba a ti y te daba un cabezazo. Bueno, desde el punto de vista personal, era una relación curiosa, ¿no? Porque yo creo que a pesar de su edad, tenía una especie de locura creativa, que en todas partes veía oportunidades, veía ciclos de conferencias, exposiciones, vídeos, veía cosas, ¿no? Y era interesante porque es de estas personas que propone muchas cosas un poco a veces enloquecidas, pero que es un ejemplo de creatividad y que además sabía hacerlo sin imponer nada, ¿eh? Él decía, hablaba o proponía, pero no era de esas personas que te están imponiendo algo, ¿no? Y eso es muy creativo, da gusto, ¿no? Como director de un museo como el Parque de las Ciencias, al que continuamente tenemos que estar pensando cosas nuevas, buscando nuevos caminos, pues encontrarte con personas así, solventes y creativas al mismo tiempo, un poco con ese toque de locura, yo creo que es muy, muy, muy positivo para un museo como el Parque de las Ciencias, ¿no? Casi por todas las ventanas que miremos vemos la luz del profesor Guirao en el desarrollo, en la ilusión, en el emprendimiento. Y por tanto, si ahora fuera él capaz de crear spin-off, crearía muchas spin-off. Crearía varias spin-off de distinto tipo porque era una persona de una imaginación infinita, muy creativo y con mucha ilusión. Ha sido probablemente la persona que menos tiempo ha vivido aquí en Vélez Rubio y cuya influencia ha sido absolutamente total. La naturalidad con que él se dirigía a la gente, ¿no? Recuerdo cuando se inauguró el museo ahí en el patio, ¿no? La forma de dirigirse a cada una de las personas que él conocía y estaban presentes, ¿no? El agradecimiento eterno que siempre tenía a todo el mundo, ¿no? Difícilmente se le escapaba a alguien agradecerle algo que hubiera hecho por él, que hubiera hecho por su pueblo, por su trabajo, por su familia, ¿no? El Museo Comarcal Vélezano está, como su nombre indica, en la comarca de Los Vélez, que tiene un parque natural de 22.000 hectáreas, con una riqueza faunística y vegetal de primer orden, con un patrimonio, con un casco histórico artístico como el de Vélez Rubio y Vélez Blanco, y, por supuesto, si se consolida y parece inminente la puesta en valor del museo, del patio del Castillo Vélez Blanco, pues entre el castillo, el Museo Comarcal Vélezano y sobre todo la riqueza faunística y vegetal del Parque Natural con lo que es el Jardín Botánico, pues va a suponer un espaldarazo definitivo para la promoción turística. En los últimos años es una cosa magnífica lo que supone el Museo de Vélez Rubio para la comarca, ¿no? Es decir, en cuanto a turismo interior, Los Vélez está en una posición destacada dentro de la provincia de Almería y no cabe duda de que además del Castillo de Vélez Blanco y la iglesia de Vélez Rubio, el museo se ha convertido en una referencia fundamental. Ya no es posible venir a Los Vélez si no se visita el museo, ¿no? Está claro que el patrimonio que tenía Miguel Guirao, los Guiraos, pues el 80 al 90% de los fondos del museo, pero que ese gusto, ese deseo de dar a los demás, pues afortunadamente los velezanos en sí, todos los velezanos, pues también lo tienen. Y el museo es lo que es, con sus 15.000 visitas anuales y con 10.000 amigos en Facebook, es porque la gente se siente como parte del museo y el museo parte de ellos.
bastones. Recuerdo cuando él venía a montar el museo, la de días que vino en autobús, una persona ya que tenía años, pero con qué fuerza, con qué ilusión venía. Y no era museólogo, ni era nada de eso, no era nada de eso. Era una persona que tenía una enorme pasión por la vida, una gran pasión por todo lo que hacía. Ponía todo su empeño, aunque no supiera hacerlo, aunque discutiéramos, aunque yo me empeñara, Miguel, eso no vale, eso no se puede poner, no importa. Él se empeñaba y lo ponía, porque era inteligente, tampoco entraba al trapo, lo que hacía es que daba la vuelta y se salía siempre con la suya. Nos sorprendía la vitalidad, el entusiasmo que tenía tanto Miguel como su compañero, que estuvo muchísimos días, casi todo el tiempo, en el que duró el montaje con Cayetano Aníbal. Eran dos personas que ya estaban, bueno, tenían 80 años, digo yo, sí, estaban ya de avanzada edad, y cuando lo veíamos tirado en una jarapa en el suelo echando una siesta, porque estábamos en agosto, estábamos julio y agosto, echando una pequeña siestecilla, con un bocadillo de chorizo, de salchichón al lado, casi rematado, y alguna cervecilla. Pues decíamos, ¿será posible? Pues espérate que ahora a las 4:30 o a las 5 se despierten y otra vez a correr. Pues nosotros rematados, pero ellos como si fueran zagales con zapatos nuevos. Mi llegada al museo quizás ha sido de las más recientes y tuve menos relación con Miguel Guirao, aunque evidentemente lo conocí y lo visité. Nos visitábamos, él venía aquí a las reuniones del patronato y yo iba al menos una vez al año a Granada hablando con él y compartiendo algo. No solo nos hablaba del patrimonio más lejano o más valioso que podría tener, porque él no consideró que nada de lo que nos daba era valioso. No les ponía un precio extra ni unas connotaciones extra. Muy lejos de eso, hablaba de cómo la gente lo usaba, de que todo el mundo lo tenía, de que como que era valioso porque iba a ir al museo, no porque tenía un dinero económico que lo respaldara, que nunca se habló de eso. Miguel nunca se comportó ni como un erudito ni como un gran conocedor. Con nosotros nos recibía muy sencillamente, estaba siempre deseando dejárnoslo todo, incluso cosas que para él sí que eran valiosas como sus álbumes personales. El museo los tuvo aquí, los del montaje, los de todo, y todo lo veía bien. Si decíamos de pintar las salas de rojo, lo veía bien. Si decíamos de hacer algo, pues muy bien. Era como un gran facilitador. Lejos de ser una persona que estaba pendiente del museo, era la persona que nos animaba, que en las visitas veníamos reforzados y con colección, y que si queríamos llevarnos algo más que creíamos que podíamos exponer, es que no lo llevábamos. Es que daba igual que fuera el bastón de mando de cuando estaba en la Diputación que fuera una pintura que acababa de hacer él. Pues cualquier cosa que fuera para el museo estaba bien. Tenemos piezas importantes, pero sin la gente que nos apoya, nos respalda y nos anima cada día, posiblemente estas piezas no serían lo que son. Él ha aportado muchísimas cosas a la revista Berezana, ¿no? Ha aportado sobre todo interés y cariño, insisto, también textos, naturalmente, lo que ve la gente, lo que ven los lectores son los textos, pero detrás de esos textos, detrás de esas fotografías, hay una cosa que se llama cariño, ¿no? Y eso es importante resaltarlo, ¿no? Es verdad que tu padre a veces cuando venía por aquí, por Almería, siempre elogiaba, venía por Belerrubio, perdón, siempre elogiaba muchísimo la revista, ¿no? Porque a él le parecía una cosa fantástica, ¿no? De trabajo. Pero sin su empuje y sin su empeño hubiera sido imposible. Es verdad que aquí tenemos interés en que se montara el museo, pero fue él. Él no cejó ni un solo día, ni un solo momento en insistir en que se montara el museo. La colección Museo Miguel Guirao, que esté hoy alojada aquí, y que tanto Miguel Guirao Pérez como su hijo hayan entendido que este es el mejor lugar, porque además lo estamos demostrando con el esfuerzo de todos que este es el sitio más adecuado, pues esto es algo que distingue una vez más a la familia. El resultado es, pues, lo que hemos dicho, los premios, el reconocimiento de universidades, de UNESCO, de toda persona que visita, y no es más que ver los Facebook y los TripAdvisor de los comentarios que hace la gente sobre tanto por las personas del museo como por el contenido. Miguel Guirao era una persona, bueno, también era una persona ordenada. Todo lo que yo tengo aquí a mi espalda es el archivo personal de Miguel Guirao. Un archivo personal
que es muy curioso porque es un archivo personal en forma de álbumes. ¿Quién no ha hecho un álbum de fotos y ha pegado las fotos? Bueno, aquí hay 200 álbumes y otros sobres también, donde está la historia de una familia enmarcada dentro del ámbito universitario, enmarcado dentro de una ciudad y dentro de una nación. Todas las navidades de su vida se las pasó rellenando el álbum correspondiente y empieza en el álbum 0, que es cuando se casan, y a partir de ahí, pues hasta su fallecimiento, aquí están todas las historias de su vida. Aquí está es la base para que a nosotros, y sobre todo a mí, que he seguido un poco en donde él está, donde él estuvo, pues gracias a lo que aquí contienen los documentos hemos podido apreciar, descubrir fotografías nuevas de la Facultad de Medicina que no había, hemos podido reconstruir cómo fue el asalto a la Facultad de Medicina. Hay unos 60 sobres que los tiene él perfectamente, los trabajaba, los encuadernaba, incluso aprendió a encuadernar para que todo se quedara perfectamente recogido. Todos esos álbumes con anotaciones de recortes, de fotos, de comentarios, de textos, de sus opiniones personales sobre algo, bueno, eso es una joya. Estamos tratando de tener un proyecto donde toda esa documentación pues, pueda ser digitalizada, porque no se puede perder, y esta universidad está totalmente obligada a un reconocimiento, y más teniendo un centro tan magnífico como el que tenemos de documentación, ¿no? De biblioteconomía y documentación. Yo creo que vamos a ir por ahí, porque, como digo, es un material, digo, intangible, porque bueno, va derivado pues de textos que él recogía, va derivado de opiniones, va de artículos, de fotos, y yo creo que refleja muy bien la personalidad de Miguel Guirao. Para mí el proyecto extraordinario, porque bueno, pues tuve la suerte de poder compartir charlas, momentos de trabajo y de estudio con él, fue pues montar el aula de formación, el aula permanente de formación abierta, el aula de mayores, lo que trascendió a todas las universidades españolas. Esta universidad crea la primera, Miguel Guirao es su director, su creador, el que define exactamente a partir de un pequeño esbozo que le hago en una reunión en el despacho, y evidentemente cuando pensé que había que darle forma, la persona en la que me fui directamente fue a Miguel Guirao. El aula de mayores se creó por una demanda de personas mayores que le decían a la universidad que ellas también tenían derecho a beneficiarse siendo una universidad pública. Estamos hablando de muchas personas que no pudieron ir a la universidad y por tanto se acercaron en un momento a decir: queremos ir a las aulas. La idea fue prestarles un servicio y saldar una deuda. Inicialmente había una sensación de que se les debía algo a esas personas que habían sacrificado su vida de muchas maneras. Pienso especialmente en las amas de casa, estando cada día al cuidado de la familia para que sus hijos pudieran ir a la universidad, pero ellas nunca se lo plantearon y era como una especie de sueño por cumplir. Era una persona que abría puertas, era una persona que siempre tenía una salida ante lo que parecía un obstáculo. Miguel Guirao a mí me enseñó la práctica de la relación entre dos generaciones, y si hoy me dedico a ese tema, se lo debo a la relación con él. Yo soy una persona que perdí a mi padre muy joven y que yo creo que la figura de él encajó en ese puesto, pero recuerdo preguntarle a él si él se sentía hacia mí más como un padre con un hijo o con un amigo, o se sentía más como un amigo hacia un amigo. Y recuerdo que me dijo que lo segundo, lo cual me confirma que con independencia de la edad, la amistad verdadera y el afecto verdadero puede producirse de una manera profunda y honda. Yo puedo decir que en mi biografía, hasta que él estuvo vivo, Miguel Guirao estaba entre las 4 personas de más amistad que yo he tenido en mi vida. Y eso lo digo, y además lo digo con orgullo.
su abuelo, madre mía, mi vida, cómo se portaron mis nietos. Si eso no hay palabras. Qué cosa más preciosa, cómo se volcaron. Uf, yo les decía, ¿lo vais a hacer conmigo igual? ¿Lo vais a hacer conmigo igual? Porque fueron preciosos. Recuerdo perfectamente su última etapa, el último mes, que le pilló yéndose a la facultad a trabajar, entró en un hospital y lo mandaron a casa, pero al día siguiente lo tuvieron que volver a ingresar. Y ese último mes que estuvo en el hospital, nosotros lo recordamos perfectamente porque nos tuvimos que turnar para quedarnos con él. Una noche tú y otra noche yo. Coincidía que yo estaba estudiando fisioterapia, entonces tenía la facultad al lado, salía a la práctica e iba a verlo. Tú estabas trabajando en Agua de Coco. Como ese último mes nos turnamos durmiendo con él. Pero había mucha coordinación y mucha comunicación entre toda la familia. Y entre todos, con la suerte de que somos muchos, el abuelo no estuvo solo ni un segundo en ningún momento. No íbamos a dormir con él, como estaba contando. Desde luego, la verdad que para bien o para mal, desde luego no fue una persona que pasara indiferente, ¿no? Era una persona única, que dejaba siempre huella allí donde estaba. Como dijo esa frase tan bonita que dijo Carlos García Giffer en su funeral, que tardará mucho tiempo en que vuelva a ver otro Miguel Guirao, ¿no? Refiriéndose a cómo de único era él como persona. Sí, recuerdo aquel momento de su fallecimiento y luego el recogimiento, la acogida también con la que la Facultad de Medicina lo pudo recepcionar, su cadáver de cuerpo presente y pues compartir esto con la familia, que también forma parte nuclear de la propia casa de la Facultad de Medicina, y bueno, pues fue pues un honor para todos nosotros poderlo tener allí en la despedida, y bueno, pues fue una cosa emotiva para todos, y yo creo que la familia también tiene este reconocimiento, pero no es más que lo que la Facultad de Medicina le debía a él. Nuestro agradecimiento, por tanto. Cuando se murió fui a 17 funerales. Yo no creo que haya otra viuda en el mundo que haya ido a más funerales. Y me imagino que habrá hecho las cosas bien por donde ha pasado, cuando ha tenido esa recompensa. Recuerdo que el aula magna de la facultad estaba llena, rebosa, había alumnos suyos, familia, amigos, gente que ni le conocía, pero quiso estar presente por nosotros. El coro de la universidad cantando el himno de la universidad cuando lo sacamos a hombros. Y el hecho de que el funeral fuera en su facultad, en la Facultad de Medicina, el único funeral que se ha celebrado ahí, la verdad que fue muy impactante, ¿no? Y muy impresionante, sí. Y sacarlo, sobre todo cuando lo sacamos a hombros entre su hijo y su nieto, desde allí hasta el coche fúnebre. Sí, hay una parte de inspiración del abuelo, y tiene que ver, y como que ahí en el entierro se vio perfectamente, ¿no? El impacto que puede tener una persona en su ciudad, en su comunidad, eso. Y parece como cliché, ¿no? Pero el día del entierro es cuando es uno de esos momentos en los que puedes visualizar de una forma muy gráfica la huella que deja en una ciudad como Granada. También estuvo en su sala máxima, y por allí pasaron, yo creo que prácticamente toda la comunidad universitaria que lo había conocido, que había tenido relación, que eran todos, porque una persona con esa vida académica tan longeva, tan intensa, era muy querido y muy apreciado en esta universidad, y lo sigue siendo. Yo creo que el conjunto del carácter de los dos ha influido también en toda mi gente. Le hemos inculcado pues que fueran buenas personas, pues, otros valores, lo han visto, el ejemplo hace mucho. La casa estaba abierta para todo el mundo. Entonces mis hijos a la vez pues han visto el ejemplo de sus padres, de sus casas abiertas para todo el mundo, y yo veo que lo siguen haciendo. Nosotros de alguna forma vamos a aspirar, porque lo hemos vivido de pequeños, ¿no? Vamos a aspirar a tener gente a nuestro alrededor que esté agradecida por lo que quiera que hagamos. Yo creo que eso es muy claro. Yo creo que la huella más bonita que tú puedes dejar es que ese tipo de gestos, ¿no? Que la gente hable también de ti, ¿no? La herencia que nos ha dejado mi padre casi nos entierra, porque es verdad que no nos ha dejado ni joyas, ni nos ha dejado cortijos, ni nos dejó dinero, pero nos dejó un espíritu emprendedor que nos va a enterrar a algunos de nosotros, ¿no? Mi padre nos enseñó a ser honestos con lo que hacíamos, y ser honestos es querer lo que haces, hacerlo y poner toda la honestidad que puedas,
y trabajar, porque la inspiración te pilla trabajando. Era una persona que abría puertas, era una persona que siempre tenía una salida ante lo que parecía un obstáculo. Yo creo que mi madre aportaba más, mamá aportaba más, pues la serenidad, la tranquilidad, Había un reparto de poder. Sí. Había un reparto de poder. Esto era como el buen gobierno. Uno se encargaba de unas cosas y la otra se encargaba. Y por eso mamá se encargaba de casi todo. Ya. De casi todo. Porque papá estaba siempre fuera. Pero esa organización, esa complementariedad que había entre los dos, yo creo que ha sido perfecta durante toda la vida, ¿no? Papá dejaba una huella, sino una plancha de esas de 1000 kilómetros. Todo el mundo se acordaría, además seguramente se acordaría bien de papá, porque papá hizo mucho bien donde fue, la gente lo quería mucho, era muy listo en todo y decía que todo funcionara. Yo creo que Miguel Guirao, una cosa que ha dejado, de las muchas que ha dejado, ha sido mejorar a las personas con las que él se ha cruzado. Podría poner muchos ejemplos, pero yo soy uno de ellos. Porque era un hombre que primero daba y luego, cuando tenía que hacerlo, pedía. Su generosidad y su vocación educativa y de servicio hacía que cuando estuvieras con él tuvieras la sensación permanente de que tenías al lado a alguien que siempre estaba dispuesto a dar algo. Y por eso a quienes estuvimos en su entorno y quisimos recibir, nos hizo crecer. La Universidad de Granada le concedió su máximo reconocimiento con la medalla de oro. Todos los nietos conocieron al abuelo y eso yo creo que a todos les ha marcado y todos siguen un poco el camino de los Guiraos, de sus padres, de sus abuelos, de la madre y papá, y entonces eso yo creo que sí, que la huella se ese estilo tiene valor. Miguel Guirao no se olvida. ¿Cuál sería la clave para tener éxito en la vida? La respuesta podría ser tan amplia y variada, ¿verdad? Según mi abuelo, consistía en hacer aquellas cosas que te hicieran feliz, trabajando duro para conseguirlas, siendo honestos con nosotros mismos y, sobre todo, ayudando a los que tenemos a nuestro alrededor. Parece que él no estuvo muy desencaminado, ¿no? Consiguió grandes triunfos profesionales, destacó en numerosas facetas. Puso en marcha multitud de proyectos, fue un gran profesor y artista, pero sobre todas las cosas, para todos nosotros, siempre será el jefe, nuestro abuelo, nuestro padre, nuestro compañero, nuestro amigo. Dejaste luz en nuestro camino e iluminaste a cada persona que estuvo cerca de ti. Te fuiste tranquilo y en paz, con el buen sabor de boca del deber cumplido, y sabiendo que dejabas a una gran familia que, gracias al amor que la abuela y tú nos entregasteis a todos, permanecería siempre unida. Seguirás dejando huella allá donde estés. Gracias, de todo corazón, por tanto.